Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad tengo el agrado de brindarles una nueva clase en la que les voy a enseñar cómo calcular el centro de gravedad de una línea, la cual por estar formada a su vez por líneas verticales, líneas horizontales o líneas oblicuas. Entonces, para poder obtener el centro de gravedad de toda esta línea, lo que hacemos en primera instancia es encontrar el centro de gravedad de cada línea que forma toda la figura. Y aquí podemos ver claramente que esta figura, que está subrayada con un color azul, está formada por una línea vertical en primera instancia, luego una línea oblicua inclinada a 60 grados, una tercera línea horizontal y una cuarta línea vertical. Estos puntos que ustedes ven acá, nosotros los vamos a poner en la figura, ya que esos puntos representan el centro de gravedad de cada línea, los cuales deben ser colocados siempre a la mitad de cada línea. Es decir, de esta línea su centro de gravedad está a la mitad, de esta línea lo mismo se encuentra a la mitad, de la tercera línea exactamente lo mismo, colocamos el punto a su mitad y lo mismo hacemos con la cuarta línea. Una vez que nosotros tenemos los puntos que representan el centro de gravedad de cada línea, el siguiente paso es poder obtener sus medidas respecto al eje X y respecto al eje Y para así poder obtener el centro de gravedad final de toda la figura. Lo primero que debemos hacer acá, como paso uno, es que si tenemos líneas inclinadas, oblicuas, lo primero que debo hacer es calcular la base y la altura que represente tener esa línea inclinada. Eso porque como la lectura del centro de gravedad es con respecto al eje X y respecto al eje Y, vamos a tener que medir este punto a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Y para saber exactamente esa posición, tendremos que calcular la base y tendremos que calcular la altura. ¿Cómo calculamos esa base y esa altura? Apoyándonos en trigonometría, ya que como tengo la hipotenusa, que es esta distancia que vale 30 centímetros, y el ángulo de inclinación respecto al eje X, que es 60 grados, puedo apoyarme con las funciones trigonométricas de seno y coseno para obtener la base y la altura respectivamente. Por lo tanto, nuestro primer paso aquí va a ser, ¿no es cierto?, determinar la base y la altura de las líneas oblicuas. En este caso, como tengo solo una línea oblicua, voy a calcular una base y una altura. Ahora, eso depende de la figura. Puede ser que la figura tenga varias líneas oblicuas, entonces para cada una de ellas voy a calcular su respectiva base y su respectiva altura. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. A esta línea vamos a llamarle la línea 2, ¿no? Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 para mantener un orden. Entonces, esta línea 2 tendrá una base y una altura. ¿Cómo vamos a calcular la base y la altura correspondiente a esta línea? Bueno, si yo quiero calcular la base, ¿no es cierto? Entonces, esta base va a ser el cateto adyacente. Y el cateto adyacente está relacionado con el coseno del ángulo. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Apoyándonos en trigonometría, podemos decir el coseno del ángulo alfa, ¿no es cierto?, va a ser igual a el cateto adyacente, que en este caso es la base, sobre la hipotenusa, que en este caso es la longitud de 30 centímetros. ¿No es cierto? La longitud
de la línea. Ok, vamos a hacerlo de esta forma para que quede bien claro. De acá yo puedo despejar la base, ¿no? Y entonces a esta base vamos a llamarle B sub 2, aludiendo que estamos trabajando con la línea número 2. ¿Ok? Listo. Y esto depende de cada uno de ustedes. Lo importante es reconocer qué es lo que estoy haciendo. Entonces de acá yo puedo despejar la base y puedo decir lo siguiente. La base va a ser igual a el coseno del ángulo por la longitud de la línea. Y en este caso yo tengo todos los datos, de que tengo el ángulo y tengo la longitud de la línea, que como pueden ver en la figura son valores dados de manera inicial. Entonces, con esta formulita, tranquilamente yo puedo calcular la base de esta línea. Entonces acá, reemplazando los datos, tenemos el coseno de 60 grados, ¿no es cierto? Multiplicado por la longitud de la línea, que son 30 centímetros. Ahí está. Listo. Ahora es cuestión de aplicar la calculadora y ya tenemos la base. Muy bien. Entonces, coseno de 60 multiplicado por 30, eso me da 15 centímetros. El tema de la base ya está resuelto, pero también tengo que resolver el tema de la altura. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso me voy a apoyar otra vez con las funciones trigonométricas y puedo decir que la altura respecto de este ángulo es el cateto opuesto. Como es el cateto opuesto, puedo apoyarme con el seno del ángulo, ¿no? Y entonces yo aquí puedo decir lo siguiente. El seno del ángulo alfa va a ser igual a el cateto opuesto, que es la altura de la línea 2, sobre la hipotenusa, que es la longitud de la línea. Y de ahí puedo despejar la altura. Entonces, indudablemente, vamos a decir de que la altura de la línea 2, ¿no es cierto?, es igual al seno del ángulo multiplicado por la longitud de la línea. Y entonces tenemos acá claramente resuelta nuestra altura, ya que vamos a, a calcular el seno de 60 grados multiplicado por la longitud de la línea, que sigue manteniéndose en 30 centímetros. Perfecto. Aplicamos la calculadora y obtenemos la altura de la línea 2. Ahora, ¿esto por qué se hace? Bueno, les comentaba de que las lecturas de las distancias de los puntos siempre se hace respecto al eje X y al eje Y. Es por eso que este punto yo no lo puedo leer de manera oblicua. Yo necesito proyectarlo al eje X, por eso necesito su base, y necesito proyectarlo al eje Y, por eso necesito su altura. ¿Ya? Entonces, por eso que procedemos a calcular este tipo de cálculos en primera instancia auxiliares. Bueno, esto me da 25,98 centímetros. Perfecto. Ya tengo la base y ya tengo la altura. Ok. Si hubiese otra línea inclinada, haría los mismos cálculos. Seguramente va a variar el ángulo y va a variar la hipotenusa. Bien. Una vez que yo tengo resuelto el tema de la línea oblicua, entonces ahora procedo a hacer la lectura de todos los puntos respecto al eje X y al eje Y, y ahora quedará más claro por qué hicimos esta situación.
Entonces acá, en nuestro segundo paso, lo que hacemos es, ¿no? Determinar el centro de gravedad de cada línea. Es decir, vamos a determinar las coordenadas del centro de gravedad de cada una de las líneas, ¿no? Ok, entonces vamos a ver cómo calculamos eso. Bueno, en primera instancia, ¿qué es lo que hacemos? Para la línea 1 va a haber una coordenada X y una coordenada Y. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a decir, necesito una lectura para la línea número 1, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Le ponemos esa simbología para ubicarnos en qué línea estamos trabajando. Entonces, X y Y. Para el eje X, ocurre de que la primera línea, al estar apoyada la figura en un plano cartesiano X, Y, la primera línea, su centro de gravedad está justo en el origen. O sea que con respecto al eje X vale cero, porque está cabal en el punto de origen. Ojo, para X vale cero, pero para Y no, porque para Y podemos calcular esta altura. En el eje X vale cero. Entonces vengo para acá y digo, 0 centímetros la línea 1 en el eje X, pero en el eje Y yo necesito medir la distancia de aquí hasta este punto. Y aquí entonces va lo importante de estos cálculos. Miren, de aquí a acá, nosotros tenemos una altura de 50 centímetros. De aquí hasta acá no conocemos, pero con los cálculos auxiliares y la ayuda de la trigonometría básica, sabemos de que esta altura de aquí a acá vale 25,98 centímetros. Entonces ya va quedando más claro por qué estamos haciendo estos cálculos auxiliares, ¿cierto? Siempre se deben hacer estos cálculos cuando yo tenga una línea inclinada, porque estos resultados nos van a ayudar hartísimo a la hora de poder encontrar las medidas o las coordenadas de los centros de gravedad de cada línea. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Esta altura sería 50 centímetros más esta altura que vale 25,98 centímetros más esta altura que es la mitad de 20. ¿Por qué la mitad de 20? Porque dijimos de que el centro de gravedad de una línea siempre se encuentra en la mitad de esa línea. Entonces, sacando cuenta, tuviésemos 50 centímetros por un lado, más 25,98 centímetros por otro, más la mitad de 20 que es 10 centímetros. Al sumar todo esto, tengo la altura de este punto medido sobre el origen o en función al origen. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, de acá, aplicando la calculadora, tengo 50 más 25,98 más 10. Y eso me da 85,98 centímetros. Listo, ya tengo la lectura de este punto. Este punto se encuentra en 0 para X y 85,98 para Y. Lo mismo tengo que hacer para las otras líneas. Vamos a ver ahora la línea número 2. Entonces, para la línea número 2, en el eje X
cómo vamos a hacer la lectura. Bien, como les dije, la lectura se hace en función a X y en función a Y. Entonces, yo necesito esta distancia de aquí a acá, porque estoy en el eje X. Y claro, si este punto yo lo proyecto abajo, o sea, si este punto lo proyecto a la base que tengo acá, justo cae en la mitad. Por eso que es importante conocer la base y la altura. Conociendo la base, puedo decir, este puntito lo proyecto para abajo, está a la mitad. O sea que la distancia de aquí a este punto es justo la mitad de la base. Y la base mide 15 centímetros. Entonces aquí va a ser 15 centímetros dividido entre 2. ¿No es cierto? Ahí está. Y eso me va a dar 7,5 centímetros. Listo, ya tengo la coordenada de la línea 2 para el eje X. Es decir, la coordenada de este punto, que es el centro de gravedad de la segunda línea, con respecto al eje X. Ahora voy a calcular con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, necesito la altura de aquí, partiendo del origen, hasta este punto. Entonces, si este punto yo lo proyecto a la altura, va a estar a la mitad siempre. Por eso que, sabiendo la altura, ya voy a saber que este punto va a estar a la mitad. Por lo tanto, si sacamos cuenta, aquí va a ser los 50 centímetros que hay de aquí a aquí, más esta altura, que es la mitad de toda esta distancia que hay acá. Y toda esta distancia que hay acá es 25,98 centímetros. O sea que la coordenada del centro de gravedad de la segunda línea con respecto al eje Y va a ser 50 centímetros más la mitad de 25,98 centímetros. Listo. Entonces ahora aplicamos la calculadora y eso me da 25,98 dividido entre 2 más 50, 62,99 centímetros. Listo. Ya tengo la coordenada del centro de gravedad, del punto de la línea 2. Ahora procedo a la tercera y a la cuarta y luego estamos listos para calcular la respuesta final. Entonces, para la tercera línea, necesito su coordenada de este punto, medido desde el eje X y medido desde el eje Y. Es decir, su distancia desde el punto de origen respecto al eje X y respecto al eje Y. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Si yo quiero saber la distancia de aquí hasta acá, pues ¿qué necesitaría? La distancia de aquí a acá, que es la base formada por esta línea, ¿no es cierto? Y esa base vale 15 centímetros. Muy bien. Entonces, vean ustedes por qué se empieza primero calculando la base y la altura de las líneas inclinadas. Es un dato fundamental que nos ayuda a obtener las coordenadas de los otros centros de gravedad de las otras líneas, ¿no? Entonces aquí, línea 3, vamos a decir que va a ser la base que vale 15 centímetros más la mitad de esta distancia. Vuelvo a recalcar de que los centros de gravedad, las líneas, siempre están a la mitad. Entonces, si de aquí a acá vale 40, la mitad vale 20. Entonces, más 20 centímetros. Y eso obviamente me da 35 centímetros. Eso con respecto al eje X.
Ahora vamos a ver con respecto al eje Y. Entonces, con respecto al eje Y, ¿qué altura necesito? Necesito la altura de aquí a este punto. Claro, si miramos la gráfica, la altura de aquí a este punto es pues 50 centímetros, ¿no es cierto? Ya que esta línea es paralela a esta. Si esta línea vale 50, indudablemente esta línea también vale 50. Por lo tanto, aquí podemos decir de que esa altura vale 50 centímetros. Y luego paso a la cuarta línea. Para la cuarta línea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Su lectura en el eje X y su lectura en el eje Y. Entonces, esta cuarta línea, respecto al eje X, va a ser la distancia de aquí hasta acá. Que claro, sería la base más estos 40 centímetros, ¿no es cierto? Ya que esta línea es paralela a esta línea. Valen lo mismo. Entonces, si yo sumo esto más los 40, tengo esa distancia. ¿Cuánto es la base? 15 centímetros más los 40 que tengo de acá a acá, tengo la distancia de aquí a aquí. Correcto. Entonces sería 15 más 40 centímetros. 15 centímetros más 40 centímetros, eso me da 55 centímetros. Y luego tengo que calcular la altura de ese punto, obviamente con respecto al eje Y. Bueno, nos queda fácil porque sería esta altura. Y si todo esto vale 50, la mitad sería 25. Por lo tanto, esa altura vale 25 centímetros. Listo. Viene entonces ahora el tercer paso y final. Tercer paso, cálculo del centro de gravedad de la figura, ¿no? Que en este caso es una línea. Bien, ¿cómo calculamos el centro de gravedad final de esta figura? Aplicando una fórmula que vamos a verla acá abajito. Ok, vamos a decir, el valor de la coordenada X del centro de gravedad final, porque a ver, el centro de gravedad es un punto con coordenada X y coordenada Y. Entonces la coordenada X va a salir de una división que va a ser la longitud 1 multiplicado por la coordenada 1 más la longitud 2 multiplicado por la coordenada x2 más la longitud 3 multiplicada por la coordenada x3 más la longitud 4 multiplicada por la coordenada x4. Llegamos hasta 4 porque nuestra figura está formada por 4 líneas. Si hubiesen 5 líneas, 6 líneas, la fórmula va a seguir creciendo. Dividido entre la longitud total que tiene la figura. Entonces, ¿qué es x1, x2, x3, x4? Las coordenadas en el eje X de cada centro de gravedad de las líneas que están formando esta figura. O sea, esto, ¿no? El L1X, el L2X y así sucesivamente. ¿Listo? Llegó la hora de reemplazar la fórmula. Entonces, comencemos. La línea 1 tiene una longitud de 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros. Por X1, que vale 0 centímetros. Ok. La línea 2 tiene una longitud de
30 centímetros, multiplicada por la coordenada x2. Aquí está, ¿no? 7.5 centímetros. Ahí está, 7.5 centímetros. Más la longitud de la línea 3, que está acá, 40 centímetros, multiplicada por la coordenada x3, que nos dio 35 centímetros. La línea 4, cuya longitud es 50 centímetros, multiplicada por la coordenada x4, que tiene 55 centímetros. Listo. Sobre la longitud total, ¿cómo calculamos eso? Pues fácil, ¿no? Sería 20 centímetros más 30, ahí van 50 centímetros, más 40 van 90 centímetros, más 50, 140 centímetros. La longitud total se refiere obviamente a la distancia total de toda la línea, que repito, sería 20 centímetros más 30 centímetros más 40 centímetros más 50 centímetros, un total de 140 centímetros. Listo. Aplicamos la calculadora y obtenemos el valor de la coordenada X. Obviamente ustedes ya están imaginando cómo vamos a calcular Y. Con la misma fórmula, pero Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4 y lo mismo en cuanto a las operaciones matemáticas. Bueno, esto me va a quedar entonces de la siguiente manera. Aquí podemos colocar, si quieren, paréntesis, ¿no? Para que se note y esté más ordenado el cálculo matemático. Indudablemente, los signos de agrupación son necesarios aquí, ¿no? Para que quede claro el cálculo. Ahora sí, mucho mejor. Muy bien, vamos a ver. Bueno, 20 por 0 es 0. Me va a quedar 30 por 7.5 más 40 por 35 más 50 por 55. Eso me da 4.375, ¿no es cierto? En este caso, centímetros cuadrados, porque estoy multiplicando centímetros por centímetro, ¿no? Y esto obviamente dividido entre 140, ¿no? Aquí está, dividido entre 140. Perfecto, listo. Esto vamos a hacerlo así. Ahí está, 140 centímetros. Listo. Indudablemente, centímetro cuadrado con centímetro se va a simplificar y al final las unidades van a ser centímetros, ¿no? Y listo, ya tengo el valor de la coordenada X. Entonces, aquí está, ¿no? X estaría valiendo lo siguiente, 31.25 centímetros. Ahí está, ya tengo el valor de X, pero me está faltando indudablemente el valor de Y. Y el valor de Y se va a calcular con la misma fórmula, con la única diferencia. Aquí vamos a colocar Y en vez de X. Entonces, ¿qué sería? Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4. Listo. Ahora es cuestión de reemplazar. Aprovecharemos acá, ¿no? Para hacer la sustitución de los valores. Entonces aquí tendremos Y sub C igual. Bueno, obviamente aquí esto va a cambiar indudablemente, ¿no? Veamos. Primer paréntesis. L1, que es 20 centímetros
por y sub 1, 85,98 centímetros. 20 centímetros por 85,98 centímetros. Más nuestro segundo paréntesis, que sería L2, 30 centímetros. Podemos leerlo de acá, ¿no es cierto? Porque es lo mismo, las longitudes. L2, que es 30 centímetros por y sub 2, 62,99. Entonces, 30 centímetros por 62,99 centímetros. Más L3, que es 40 centímetros por y sub 3, que nos dio 50 centímetros. Y nuestra cuarta línea, que vale 50 centímetros, pero multiplicado por y sub 4. Y y sub 4 es 25 centímetros. Perfecto. Listo. Dividido entre la misma longitud porque no varía la longitud de la línea, ¿cierto? Lo que está variando son las coordenadas del centro de gravedad de cada línea, en función a X, en función a Y. Bueno, de aquí para adelante calculadora, y no es más. Ya tenemos los resultados. Bueno, aquí va a ser un valor, ¿es cierto?, dividido entre 140. Vamos a ver cuánto nos da ese valor. Ok, hagamos los cálculos. 20 por 85,98 más 30 por 62,99 más 40 por 50 más 50 por 25. Eso me da 6.859,3 centímetros cuadrados dividido entre 140. Ya tenemos la coordenada de la variable y. Listo. 48,99 centímetros. Esto que acabo de calcular, tanto con respecto a X como con respecto a Y, es la respuesta final. El centro de gravedad de esta figura se encuentra a una distancia en X de 31,25 centímetros y a una altura en Y en 48,99 centímetros. De esa forma, nosotros obtenemos el centro de gravedad de una figura en forma de línea. Pero bueno, haremos acá un segundo ejercicio, una segunda demostración del desarrollo de un problema, en donde, fíjense, tenemos una nueva línea en la que ya tengo acá una, dos, tres, cuatro, cinco líneas que unidas forman una figura en forma de una línea, ¿cierto? Cada una con su respectiva distancia o longitud, ya sea horizontal, vertical u oblicua. Entonces ya sabemos que lo primero que debemos hacer en este ejercicio es que si yo tengo líneas inclinadas, necesito su base y su altura. La base y la altura. Ya sabemos por qué, ¿no? Entonces nuestro primer paso va a ser este mismo de acá, ¿no? Y vamos a aprovechar toda esta parte para ganar un poquito de tiempo. Bien, ok. Ya que el procedimiento es prácticamente mecánico con variaciones en los datos. Entonces, el primer paso es determinar la base y la altura de las líneas oblicuas. Tengo dos líneas, la línea 1, 2, 3 y la línea 5. Entonces aquí para marcar la diferencia vamos a ponerle la base 3, ¿no? Aquí va a ser la base 3 y claro, se va a mantener la fórmula porque estamos interesados en la base y la base es el cateto adyacente y el cateto adyacente siempre se va a calcular con coseno del ángulo, ¿no? Y con la hipotenusa. Entonces podemos decir en forma general que la base de una línea oblicua siempre va a ser
el coseno del ángulo multiplicado por la longitud de la línea, que en este caso sería 30 grados multiplicado por la longitud que vale 80 centímetros. Entonces tengo aquí la base 3, aludiendo a la línea 3, coseno de 30 por 80, 69,28 centímetros. Lo mismo con la altura. Esto va a ser la altura 3. La altura es el cateto opuesto y por ende siempre se va a calcular con el seno del ángulo y la hipotenusa, que son datos que vamos a conocer. Entonces simplemente nos apoyamos en la trigonometría, ¿no? Y decimos, la altura 3 va a ser igual al seno de 30 grados, ¿correcto? Por la longitud que vale 80 centímetros. Listo. Aplicamos la calculadora y ya está la altura 3. Seno de 30 multiplicado por 80, 40 centímetros. Pero ocurre de que tengo otra línea, que es la línea 5. ¿No? Para mantener un orden, ¿no es cierto? Y usted le puede poner el nombre que ustedes quieran. Lo importante de ese nombre es que sepamos de qué línea estamos calculando para que después no tengamos problemas en la lectura de los centros de gravedad de cada línea, ¿no? Entonces, línea 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer lo mismo. La base 5 y la altura 5, ¿no? Entonces aquí está. La base 5, correcto, y la altura 5. Listo. Ya con eso estamos tranquilos para nuestros cálculos. Entonces, lo primero que les aconsejo es eso, ¿sí? Calculen las bases y las alturas de las líneas que se encuentren oblicuas, es decir, inclinadas a un cierto ángulo respecto al eje X. Así que aquí va a ser el coseno de 50 por 90. Coseno de 50 multiplicado por 90. Perfecto. Esto me va a dar lo siguiente. 57,85 centímetros. Y el otro va a ser el seno de 50, porque el ángulo es 50 para esta línea, por 90, ¿no? Y listo. Ya sabemos que estas eh, bases y alturas van a ser de gran ayuda para poder calcular las coordenadas de los centros de gravedad de cada línea. Entonces, seno de 50 multiplicado por 90, eso me da 68,94 centímetros. Perfecto, ya está. Ahora vamos a realizar el segundo paso. Aquí está, ¿no? Que son las lecturas. Entonces vamos a aprovechar aquí a hacer hasta aquí copia y pega para tener ya listo nuestros cálculos que vamos a hacer. Ok, vamos entonces a leer las distancias en el eje Y y en el eje X para cada centro de gravedad de cada línea. Para eso vamos a poner acá el punto que represente el centro de gravedad para cada una de ellas, que siempre va a estar a la mitad. No importa si es vertical, si es horizontal o si es oblicua, ¿no? Entonces venimos acá y decimos lo siguiente. Aquí se encuentra a la mitad el centro de gravedad de esta figura. Lo mismo para la siguiente línea, ¿no? Tiene que estar a la mitad. Yo aquí lo voy a hacer aproximadamente porque no está tan en escala. Lo mismo acá, tiene que estar aproximadamente a la mitad. Lo mismo en esta cuarta línea, ¿no? A la mitad. Y lo mismo en la quinta línea, aproximadamente
a la mitad. Listo, perfecto. Ahora es cuestión de hacer la lectura de estos puntos. Entonces, recordemos de que las figuras tienen que ser apoyadas en un plano cartesiano XY, en el primer cuadrante. Por eso casi siempre la primera línea va a tener en X la coordenada de cero, porque estamos apoyando la figura en el plano cartesiano. Entonces, para la primera línea, el X1 va a ser 0 centímetros, pero no así el Y sub 1. Bien, veamos entonces, ¿cuánto sería toda esta altura? A ver, saquemos cuenta. Sería esta altura más esta altura más esta altura más la mitad de esta altura, ¿correcto? Si yo voy sumando esta altura más esta, más la mitad de esta, tengo la altura total que quiero. Pero saquemos cuenta. De aquí a acá es la misma altura que acá, y esa es la altura 5. La altura 5 me dio 68,94 centímetros. Más esta altura que vale 20 centímetros. Más esta altura que es la altura 3, 40 centímetros. Más la mitad de esta altura, que es 20, porque dijimos de que este punto está a la mitad. Mitad de 40, 20. Listo. Perfecto. Entonces, saquemos cuenta. 68,94 más 20 más 40 más 20, eso me da 148,94 centímetros. Perfecto. Ya tengo la primer altura y la primera distancia de la línea 1, es decir, su centro de gravedad, ya sé en qué coordenada se encuentra. Lo mismo voy a hacer para la línea 2, 3, 4 y 5 sucesivamente. Vamos para la línea 2 respecto de X. A ver, línea 2, aquí está, la línea 2. Respecto de X, si todo esto vale 60, la mitad vale 30. Entonces, ningún problema. 30 centímetros. ¿Correcto? Vamos a ver ahora la altura de ese punto, ¿no es cierto? Respecto al eje Y. Veamos, necesito de aquí hasta aquí. Claro, sería esta altura más esta altura, ¿no? O sea, esta altura más esta altura más esta altura. O sea, la altura 5 que me da 68,94 centímetros más la otra altura, que es 20 centímetros, más la altura 3, que es 40 centímetros. Listo. Ya tengo toda la altura que quiero. 68,94 más 20 más 40, eso me da 128,94 centímetros. Vámonos a la línea número 3. Entonces, línea número 3X y 3Y. A ver, vamos entonces. Tercer línea. A ver, la distancia de aquí, siempre midiendo, estimados jóvenes, del origen, tanto para X como para Y. De aquí hasta acá sería, de acá a acá hay 60, por un lado, más la mitad de la base, porque dijimos de que este punto se encuentra a la mitad de la base. ¿Cuánto vale toda la base? Base 3, 69,28 centímetros. Entonces,
más, ¿no es cierto? Aquí, más, aquí está, 69.28 mitad de eso, centímetros. Listo, perfecto. Ahí está, mi estimado Jorge. Ahora es cuestión de calculadora, ¿cierto? Bien, apliquemos entonces acá. ¿Por qué 69.28 dividido entre 2? Porque ya dijimos de que este punto cae a la mitad de la base y a la mitad de la altura. ¿Ok? Entonces sería estos 60 más la mitad de esta base, que vale 69.28 centímetros, partido en 2. Y eso me da como resultado final lo siguiente. Ok, 69.28 dividido entre 2 más 60, 94.64 centímetros. Listo. Ahora voy a calcular la coordenada con respecto al eje Y. Bien, con respecto al eje Y, ¿qué tengo aquí? Pues tengo esta altura, que es la altura 5, más esta altura, que es 20, más la mitad de la altura 3. O sea, sería la altura 5, que vale 68.94 centímetros, más los 20 centímetros, más estos 20, ¿no es cierto? Más la mitad de la altura 3, o sea, 20 centímetros. Pero pongámoslo aquí en detalle, ¿no? Para que sepan de dónde sale. Listo. Ya después con la práctica pueden hacerlo directo. Muy bien. 68.94 más 20, eso me da 108.94 centímetros. Listo. Cuarta línea. Entonces, L4X, vámonos a la cuarta línea. Esta es la cuarta línea. Distancia de aquí a acá. Pues sería los 60 más toda la base que forma esta línea. O sea, 60 más la base 3, 69.28. 60 centímetros más 69.28 centímetros. Eso me da lo siguiente. 60 más 69.28, 129.28 centímetros. Listo. Vamos a la lectura en el eje Y. Entonces, en el eje Y, para la línea 4, línea 4, sería esta altura, que es la altura 5 más la mitad de 20. La altura 5 es 68.94 centímetros más la mitad de 20 centímetros. Ya sabemos por qué. Ok, 68.94 más 10. Eso me da 78.94 centímetros. Y finalmente, la altura y la distancia del centro de gravedad de la línea 5 con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, quinta línea es esta, ¿no? ¿Cuánto sería toda esta distancia? No sería estos 60 más la base 3 más la mitad de la base 5, ¿no es cierto? A ver, 60 centímetros más toda la base 3, que es 69.28 centímetros, o sea, 60 centímetros más 69.28 centímetros más, ¿no es cierto? Más la mitad de esta base, que le hemos llamado base 5. La base 5 vale 57.85.
la mitad de eso. Recalquemos de que el punto cae siempre a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Entonces sería 60 centímetros más 69,28 centímetros más 57,85 partido en 2. Eso me da 158,20 centímetros. Listo. Y tenemos finalmente la última lectura con respecto al eje Y. Y si hemos entendido, pues sabremos de que esta altura es la mitad de esta altura. O sea, la mitad de la altura 5, que sería la mitad de 68,94 centímetros. Y eso, indudablemente, nos va a dar lo siguiente: 34,47 centímetros. Listo, mi estimado joven. Viene nuestro último paso, que es aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, que vamos a aprovechar de todo esto para que tengamos una ayuda en cuanto a tiempo y reemplazar nuestros datos. Perfecto. Aquí la fórmula indudablemente va a crecer hasta L5. La fórmula está directamente proporcional a la cantidad de líneas que tengamos, ¿cierto? Bien, perfecto. Entonces aquí vamos a armar esto para que quede todo de una vez para reemplazar los datos. Entonces aquí hay que aumentar más L5 por X5. Aquí está. L5 por X5. Listo. Comencemos entonces. Paréntesis 1. L1, 40 centímetros por X1, 0. 40 centímetros por 0 centímetros. Listo. Ya está el primer dato colocado. Más. La siguiente línea. 60 centímetros por X2. 30 centímetros. 60 centímetros por 30 centímetros. Listo. Más. L3. 80 centímetros por X3. X3 es 94,64 por, a ver, 94,64 centímetros. Listo. Vamos con la cuarta línea, que sería 20 por X4. 20 por 129,28. 20 por 129,28 centímetros. Y obviamente nos vamos a nuestra quinta línea. Ok, quinta línea sería 90 por X5, 158,20. Perfecto. Ahí está. Listo. Entonces vamos a achicarlo un poquito para que no salgamos del margen. ¿Ya? Ok, ahí está. Dividido entre la longitud total. Longitud total podemos calcularla de acá, ¿no es cierto? L1 más L2 más L3 más L4 más L5 para no ir hasta allá de nuevo. Entonces sería 40 más 60 más 80, 40 más 60 más 80 centímetros más 20 más 90.
290 centímetros. Listo. Aplica calculadora y obtenemos el resultado de arriba, que sería el siguiente. Si vamos multiplicando los valores, tendremos los siguientes resultados. Ok, aquí estoy haciendo los cálculos para darles a mostrar qué resultado hemos obtenido en el numerador de esta fórmula. Ok, ahí está. Nos da 26.194.8 dividido obviamente entre 290. Y entonces aquí tenemos el resultado. Para X, 90,32 centímetros. Ahora, vamos a hacer lo mismo para la variable Y. Entonces aquí vamos a colocar nuestros datos, ¿no? Para ello vamos a aprovechar esto de acá, ya que solamente hay que cambiar Y, ¿no es cierto? Y bueno, ganar un poquito de tiempo en esa parte. Entonces aquí sería, ¿no es cierto?, lo siguiente. Tendremos que calcular, ¿no es cierto? Aquí va a ser 40 por y sub 1. Y y sub 1 es 148,94. 148,94. 60 por y sub 2. Y sub 2 sería 128,94. Luego 80, que es L3 por y sub 3, que es 108,98, ¿no? 108, 108,98. Luego, y sub 4 por L4. L4 es 20, pero ¿cuánto es y sub 4? Y sub 4 es 78,94. Y L5, que es 90 por y sub 5. Y y sub 5 es 34,47. Listo. Y esto obviamente dividido entre eh, los 290. Perfecto. Listo. Entonces acá tendremos lo siguiente. Acá obviamente es 290 y aquí tendremos un resultado. Muy bien. A ver, 40 por 148,94 más 60 por 128,94 más 80 por 108,98 más 20 por 78,94 más 90 por 34,47. 27.093,5 dividido entre 290. Y finalmente, damas y caballeros, tenemos el valor final para X y para Y. 93,42 centímetros, el valor para la coordenada Y del centro de gravedad final de la figura. Bien, mis estimados jóvenes, de esta manera nosotros obtenemos las coordenadas del centro de gravedad final de una figura de línea. Espero de que esto se haya entendido y que el video les sirva para poder entender, comprender y operar matemáticamente el desarrollo de un cálculo del centro de línea de una determinada figura en línea dividida ya sea por líneas verticales, horizontales u oblicuas. Sin más que decirle, me despido de ustedes muy atentamente, como siempre, agradeciendo su valiosa atención. Que estén muy bien. Será hasta una siguiente oportunidad.